Hola, vamos a continuar con la presentación sobre el tema la ortografía de las expresiones numéricas. La semana pasada estudiamos la primera parte de este tema y hoy les presento la segunda parte de este. Como ya les había indicado, las entidades abstractas denominadas números pueden ser gráficamente representados de dos formas, es decir, mediante símbolos o cifras, que fue lo que vimos en la primera presentación, y mediante palabras. A estas se les denomina específicamente numerales y es lo que vamos a ver a partir de este momento. Los numerales pueden dividirse en 5 clases. Tenemos los cardinales que van a señalar cantidad exacta o número entero, por ejemplo, 2 panes, donde la palabra 2 representa el numeral cardinal. También tenemos los numerales ordinales que señalan orden y puesto, por ejemplo, segundo piso, donde la palabra segundo representa el numeral ordinal. Otra clase serían los partitivos que señalan división de la unidad. Por ejemplo, medio pollo, donde la palabra medio representa el numeral partitivo. Están también los múltiplos que señalan multiplicación, por ejemplo, doble queso, donde la palabra doble representa el numeral múltiplo. Y también en algunas categorías se encuentran los distributivos, que serían los que señalan repartición, por ejemplo, ambas manos. Sin embargo, para efectos de esta presentación vamos a hablar sobre la ortografía de las expresiones numéricas en el caso de los numerales a partir de las primeras 4 clases, es decir, algunas reglas importantes que ustedes deben dominar respecto a lo que son cardinales, ordinales, partitivos y múltiplos. Muy bien, para esto necesitamos saber cuáles van a ser estas reglas de ortografía. Empezamos con los numerales cardinales. Como les dije anteriormente, estos expresan cantidad. Tenemos algunas reglas importantes. En primer lugar, normalmente funcionan como adjetivo, recordando que el adjetivo es la palabra que califica, caracteriza o determina a un sustantivo. Por ejemplo, tiene 4 hijos. En esta oración, la palabra 4 es un numeral cardinal que expresa cantidad, como lo dije anteriormente, y caracteriza o determina al sustantivo hijos. Punto B, también pueden ser pronombres, recordando también que los pronombres son palabras que sustituyen al sustantivo. En el ejemplo, ¿cuántos vasos faltan? 3. La respuesta 3 corresponde a un numeral cardinal de tipo pronombre, puesto que sustituye al sustantivo vasos. Punto C. Pueden ser sustantivos masculinos cuando se emplean para nombrar cifras. Es decir, los sustantivos cuando son numerales cardinales, pueden ser también masculinos. En el ejemplo, has escrito un 5 en vez de un 6, observamos como la palabra un, que sería en este caso un artículo masculino, nos señala que los sustantivos 5 y 6 son masculinos. Punto D. Algunos siempre son sustantivos, es decir, hay algunos numerales cardinales que siempre van a funcionar como sustantivos. En este caso tenemos las palabras que aparecen en cursiva: millar, millón, billón, trillón y cuatrillón. Es importante también señalar algunas reglas en cuanto al género. Recordemos que el género puede ser femenino o masculino. Este presenta variación cuando van a funcionar como adjetivo o pronombre. Por ejemplo, en el caso de un, que puede ser uno masculino o una femenino. Por ejemplo, un día o una vez. En el punto B tenemos el elemento compositivo cientos. Por ejemplo, 300 hombres representa masculino y 400 personas representa femenino. Punto C, los numerales complejos. Acá es importante señalar que con numeral complejo se refiere a dos numerales simples que unidos forman un numeral complejo. Por ejemplo, 21 años. En este caso, la palabra 21 se une o se forma a partir del numeral cardinal simple 20 y a partir del numeral cardinal simple 1. También tenemos el caso de 21 páginas si queremos hablar en femenino.
Para aclarar lo que se mencionó en la diapositiva anterior, tenemos que hay dos tipos de numerales cardinales. Los simples, que estoy señalando en este momento, serían cardinales de 0 a 15, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 siempre van a ser numerales cardinales simples, es decir, se escriben como una sola palabra. También todas las decenas como 20, 30, 40, etc. También el caso de la palabra 100 o 100, 500 y 1000. Todos estos casos van a ser numerales cardinales simples que se escriben siempre como una sola palabra. Vamos ahora a los complejos. Los complejos serían el resto de los numerales cardinales y que se van a formar por fusión, yuxtaposición o coordinación. ¿Qué quiere decir esto? Que se fusionan dos numerales cardinales simples en uno solo, como en el caso de 21, o también por coordinación cuando le agregamos la conjunción y. Vamos a ver ejemplos de esto más adelante. Y aquí los tienen. Cardinales complejos. Se escriben hoy en una sola palabra. Los que van del 16 al 19 y los que van del 21 al 29. Por ejemplo, 16. Y vean que dice que se escriben hoy en una sola palabra. Quiere decir que en algún momento de la historia se escribían de manera coordinada. 10 y 6, como tres palabras. Ahora se escriben como una sola. Igual que 18, 21 o 22. También se escriben en una sola palabra todas las centenas. Por ejemplo, 200, 400, 600. Esta nota que estoy señalando acá es muy importante. A partir del número 30, todos los cardinales complejos que correspondan a cada serie se escriben en varias palabras. Y aquí tienen un ejemplo muy claro de coordinación. 31. Observen cómo son tres palabras. Tenemos aquí el numeral cardinal 30 y el numeral cardinal simple 1, que se fusionan por medio de la conjunción y forman un numeral cardinal complejo. Lo mismo con el caso de 45 o otros casos como 102 o 1430. Muy bien, pasamos ahora a la ortografía de los numerales ordinales. Generalmente, estos numerales ordinales son adjetivos y pueden ir antepuestos, eso quiere decir que se escriben antes, o pospuestos, eso quiere decir que se escriben después del sustantivo. Es importante también señalar que estos numerales ordinales expresan orden o sucesión en relación con los números naturales. Por lo tanto, no cuantifican al sustantivo, como sí lo hacían los cardinales, sino que más bien van a indicar el lugar que su referente ocupa dentro de un conjunto ordenado de elementos de una misma clase. En este caso, de que sean adjetivos, tenemos ejemplos como él acaba de terminar su tercera novela. Observen cómo la palabra tercera está subrayada porque esta palabra va a representar el numeral ordinal. También tenemos el ejemplo, ese personaje aparece en el capítulo segundo, donde la palabra segundo representa el numeral ordinal. Ordinal viene de orden. Observen que no se trata, como lo dije anteriormente, de cantidades o de cuantificar, sino más bien de ordenar. También pueden ser pronombres. Por ejemplo, ha dirigido muchas películas, pero mi favorita es la primera. Observen acá que la palabra primera sustituye al sustantivo películas. La palabra primero puede funcionar también como un adverbio, primero en masculino. Por ejemplo, escribió primero en español y luego en inglés. Por aquello de que no lo recuerden, un adverbio es una palabra que modifica al verbo, al adjetivo o a otro adverbio.
En este caso vemos que primero modifica al verbo escribió. Muy bien. Todos los ordinales presentan variación de género. Esto es muy importante. Vimos en el caso de los cardinales que no todos presentaban variación de género, solo los adjetivos y los que tenían función de pronombre. En este caso todos. Y tenemos ejemplos como primer, que puede ser primero en masculino o primera en femenino, segundo en masculino o segunda en femenino, tercer, que puede ser tercero en masculino o tercera en femenino, décimo en masculino, décima en femenino. Y hay muchos más ejemplos. También varían en número en algunos casos. Por ejemplo, podemos decir terceros en plural o tercero en singular. También podemos decir vigésimas en plural o vigésima en singular. Y también podemos decir cuadringentésimos en plural o cuadrigentésimo en singular. Estos numerales ordinales son palabras simples. Recordemos que en los numerales cardinales podían ser simples o complejos. Acá son simples. Y corresponden los simples a los números 1 al 9. Por ejemplo, primero, segundo, tercero, etc. También los correspondientes a todas las decenas van a ser palabras simples, de 10 a 90. Por ejemplo, décimo, vigésimo, trigésimo. Y los correspondientes a todas las centenas, que serían los que van de 100 a 900. Por ejemplo, centésimo, ducentésimo, tricentésimo, etc. Finalmente, también son simples los ordinarios correspondientes a 1000 y a las potencias superiores. Por ejemplo, milésimo, millonésimo, billonésimo, etc. El resto de los ordinales van a ser complejos y se generan por, como lo vimos en los cardinales, por yuxtaposición o por fusión de formas simples. Por ejemplo, décimo tercero es una yuxtaposición o una fusión del ordinal décimo y el ordinal tercero. Al igual que vigésimo cuarto, aquí tenemos una yuxtaposición o fusión de la palabra vigésimo y la palabra cuarto. Actualmente es mayoritario el uso univerbal. ¿Qué quiere decir univerbal? Que se escriben como una sola palabra. Por ejemplo, vigésimo primero. Observen que es una sola palabra. Aunque también se utilizan grafías pluriverbales, es decir, que tengan más de una palabra. Trigésimo primero. Vamos a pasar ahora a la ortografía de los numerales fraccionarios. Ok, todos estos numerales se escriben en una sola palabra. Es importante recordar que a los numerales fraccionarios también se les llama partitivos y designan las varias fracciones o partes iguales en que se ha dividido la unidad. Así, en las fracciones matemáticas, el numeral fraccionario o partitivo es el que expresa el denominador, mientras que el numerador se corresponde con un numeral cardinal. Normalmente, como lo tenemos en la diapositiva, son adjetivos o son sustantivos, con independencia de la longitud del compuesto. Por ejemplo, onceavo, 56avo o 10 milésimo. Aquí vamos a señalar algunos puntos clave e importantes en cuanto a la ortografía de estos numerales fraccionarios. Primero, vamos a hablar de cuando son adjetivos. Cuando son adjetivos podemos hablar de la palabra medio. Esta palabra debe concordar en género y número, es decir, medio libro, en el caso de que el libro es masculino, usamos medio en masculino, o media tortilla, donde tortilla es un sustantivo femenino y el adjetivo media debe ir en femenino. Tenemos también el numeral fraccionario parte, que solo se va a usar en femenino. Por ejemplo, 2/5 partes, donde sabemos que la palabra
quintas es femenino, por lo tanto se utiliza el numeral fraccionario parte. El resto, como lo tenemos en la tercera nubecita, se forma añadiendo al numeral cardinal el sufijo ava. Por ejemplo, treceava o 19ava. Ahora, en el caso de los sustantivos fraccionarios tenemos dos puntos importantes que señalar. Primero, que corresponden a las fracciones mitad y tercio. Por ejemplo, la razón de dos segmentos homólogos en una semejanza es igual a 1/2 de la razón de semejanza. Observen que 1/2 representa mitad. En América es frecuente el uso del masculino y femenino en los sustantivos fraccionarios, correspondientes a 10, 100, 1000 y millón. Es decir, en estos casos, en América, porque no en todos los países de habla española, se pueden usar en femenino y masculino. Por ejemplo, décimo en masculino o décima en femenino, centésimo en masculino o centésima en femenino y milésimo en masculino o milésima en femenino. Vamos a pasar ahora a la ortografía de los numerales multiplicativos. Estos numerales expresan el resultado obtenido de una multiplicación. Como adjetivos, denotan que el sustantivo al que se refieren, con el que deben concordar, recordemos, en género y en número, se compone de tantas unidades o medidas iguales o implica tantas repeticiones como el numeral indica. Triple salto, triple es el numeral multiplicativo que funciona como adjetivo porque caracteriza el sustantivo salto. Habitaciones cuádruples. Cuádruple es el numeral multiplicativo que en este caso concuerda, como pueden ver, en número plural con el sustantivo al que califica habitaciones que también está en plural. Como sustantivos son siempre masculinos. Se emplean normalmente precedidos de artículo y significan cantidad n veces mayor. Observen que dice que se utilizan precedidos de artículo, por ejemplo, el doble o el triple. Con esto cerramos la segunda parte de la presentación sobre la ortografía de las expresiones numéricas. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta ya saben que me pueden escribir un mensaje al Cloud Campus y con mucho gusto los atenderé.